Muy buen día. Hoy vamos a ver el contenido de la semana número 8 del curso Fundamentos y Análisis Filosófico de los Derechos Humanos. El contenido de la semana número 8 nos va a... tenemos que hablar de la evolución histórica de los derechos humanos. Entre el objetivo general de la semana número 8 es asegurar que el estudiante domine los contenidos programáticos de esta asignatura al aprobar el curso. Y como objetivos específicos, que el estudiante entienda el significado de los derechos humanos. Otro objetivo específico, que el estudiante comprenda el fundamento filosófico de los derechos humanos. Para eso nos tenemos que referir a algunas definiciones que nos van a servir para los temas que a continuación vamos a estudiar. Entre las definiciones tenemos la palabra evolución. ¿Qué significa evolución? Es el cambio o transformación gradual de algo, como un estado, una circunstancia, una situación, unas ideas, etc. Eso es evolución. Es un cambio gradual de algo. Vamos también a ver lo que es la Carta Magna. ¿Qué significa Carta Magna? Es la constitución o ley fundamental de un Estado. Fíjense que los derechos humanos nacen con la humanidad misma y siempre se han encontrado presentes en la historia del ser humano y han evolucionado de acuerdo con su época. Por supuesto, para conocer la profundidad de esta evolución, tendríamos que estudiar la historia de cada pueblo, de cada comunidad, sus costumbres, sus sistemas jurídicos. Sin embargo, en razón de la necesidad de síntesis, nos remitiremos a los principales instrumentos o documentos que históricamente se han referido a lo que hoy conocemos como derechos humanos. Por ejemplo, existen varios documentos que contienen normas jurídicas de protección a estos derechos humanos. Desde tiempos muy remotos, la norma budista, no hagas a otros lo que no quieres para ti, que posteriormente fue incorporada al cristianismo. Este es un ejemplo muy demostrativo. No hagas a otros lo que no quieres para ti. Bueno, entonces tenemos documentos históricos de mucho tiempo atrás. Entre ellos vamos a estudiar hoy la Carta Magna. Esta Carta Magna está integrada por 63 disposiciones o 63 artículos. Y en la primera se establece la libertad de la Iglesia con respecto al Estado. Ahí ya estamos entrando a la separación de poderes entre Iglesia y Estado. Entonces, esta Carta Magna contiene unos preceptos. Déjenme contarles que la Carta Magna fue promulgada en 1215. Imagínense esa época, 1215. Bueno, en el artículo 39 de esta Carta Magna nos dice textualmente: ningún hombre libre será arrestado o detenido en prisión o desposeído de sus bienes, proscrito o desterrado, o molestado de alguna manera, y no dispondremos sobre él,
ni lo pondremos en prisión, sino por el juicio legal de sus pares o por la ley del país. Vean qué interesante el contenido de este artículo número 39 de la Carta Magna. Está hablando de el debido proceso. Está hablando de el derecho a la propiedad privada. Está hablando de el principio de legalidad, el principio de inocencia. Todos estos son fundamentos que debemos de analizar. Vamos a repetir. Ningún hombre libre será arrestado o detenido en prisión. O sea, no podían detenerlo o llevarlo a una prisión. O desposeído de sus bienes. O sea, no le podían quitar sus bienes, así por así. Proscrito o desterrado, tampoco se le podía desterrar por un antojo, o molestado de alguna manera, y no dispondremos sobre él, ni lo pondremos en prisión, sino por el juicio legal de sus pares. O sea, debe de llevar un proceso legal para poder determinar si es culpable, y si es culpable, allí ya lo tendrían que poner en prisión, ya sea por juicio legal de sus pares o por la ley del país. Ahí ya se estaba garantizando el derecho a la libertad de la persona, a sus bienes. Fíjense pues. En el artículo número 40 de la Carta Magna señala el derecho a la justicia pronta y expedita. A nadie negaremos ni retardaremos el derecho a la justicia. Aquí ellos ya están hablando de situaciones procesales para evitar la impunidad. Acuérdense que estamos en 1215. Y ya están, en otras palabras, estaban evitando que los hechos delictivos quedaran impunes. Fíjense pues. Teníamos el derecho a una justicia pronta y expedita. Y a nadie se le negará ni retardará el derecho a la justicia. También nos vamos a referir al génesis del derecho a la libre circulación internacional. Estamos hablando de un derecho a la libre locomoción, y esta misma libre locomoción a nivel internacional. Esto lo encontramos en el artículo 42 de la Carta Magna, el cual literalmente dice: es la génesis del derecho a la libre circulación internacional, dejar nuestros reinos y volver a él, salva y seguramente por tierra o por agua. ¿Ok? Estamos hablando del derecho a la libre circulación internacional. La persona era libre de dejar su reino el tiempo que quisiera, y era libre también de volver a su reino. Y nos indican ahí que podían retirarse o regresar por tierra o por agua, que en ese tiempo eran las vías de comunicación que más se utilizaban. También tenemos en nuestra Carta Magna la libre comunicación de pensamientos y la libre expresión de las opiniones. Esto nos tendríamos que referirnos al artículo número 5 de nuestra Constitución, que nos habla de la libertad de acción. También al 35, que nos habla de la libre emisión del pensamiento. Ya lo trataban en esa época. ¿Qué dice el artículo número 11 de la Carta Magna?
Se consigna el derecho a la libre comunicación de los pensamientos y las opiniones por la palabra, la prensa y la imprenta. Vamos a repetir. Se consigna el derecho a la libre comunicación de los pensamientos y las opiniones por la palabra, la prensa y la imprenta. La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más preciados del hombre. Todo ciudadano puede, por tanto, hablar, escribir, imprimir libremente, sin prejuicio de responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley. También en el artículo 16 de la Carta Magna nos indica que toda sociedad en la cual no está asentada la garantía de los derechos ni defina la separación de poderes carece de constitución. Vean qué importante y qué profundo este término. Toda sociedad en la cual no está asentada la garantía de los derechos ni defina la separación de poderes carece de constitución. Entonces, debe de existir una constitución para que regule esas garantías a los derechos inherentes de la persona, pero también que garantice la separación de poderes. ¿Cuáles son esos poderes? Entre la Iglesia y el Estado. También en el articulado número 17 de la Carta Magna nos habla de la propiedad. Y nos indica, la propiedad es un derecho inviolable y sagrado. Nadie puede ser privado de ella, salvo cuando la necesidad pública, legalmente constatada, la exige de forma evidente y a condición de una justa y previa indemnización. O sea que aquí, en el año 1215, la Carta Magna ya promulgaba el derecho a la propiedad privada. Vean lo importante que es irnos épocas para atrás y ver y estudiar todos esos avances que ha tenido la normativa en el tema de los derechos humanos. Preguntas. 8.1. ¿Qué artículo de la Carta Magna dicta? Ningún hombre libre será arrestado o detenido en prisión o desposeído de sus bienes. Pregunta 8.2. ¿Por cuántas disposiciones está conformada la Carta Magna? Pregunta 8.3. ¿Qué artículos de la Carta Magna dicta? La propiedad es un derecho inviolable y sagrado. Muchas gracias por su atención.